cuando realmente te toca desalojar a alguien, es un momento difícil porque cuando hay familia. Fernando Rodríguez, muy buen amigo mío y de Morada Uno ya desde hace muchos años, expresidente y director jurídico de HISP, socio fundador de AHC Abogados, despacho con muchísima trayectoria en materia inmobiliaria y más de 25 años de experiencia como abogado especializado en materia inmobiliaria, ¿no? Materia inmobiliaria, es correcto. La verdad estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, Diego, porque a mí me da mucha alegría y me da emoción ver hoy Morada Uno en el monstruo de protector de nuestras redes que se ha convertido, porque los vi desde que empezaron este proyecto, desde que me platicaron aquella primera vez yo como presidente de la asociación, cómo querían hacer las cosas y me contagiaron de su entusiasmo y de la motivación y siempre se los dije, ver a personas mexicanas tener este empuje en época de pandemia era reconfortante también, ¿no? Y confiar en ellos no fue un error, por mucho fue un acierto. Siempre he estado pegado a temas inmobiliarios. Mi familia, mi madre, es una asesora inmobiliaria de 38 años en el mercado. Yo siempre me defino como asesor inmobiliario de herencia. Lo traigo en la sangre y ella me enseñó el camino y el cariño que hay que tener a esta profesión. Empecé con empresas, a nivel público y a nivel privado, y a través de ver a mi mamá desarrollar el amor por esta profesión fue que yo me fui empapando, desarrollando, capacitando, y hoy soy un asesor inmobiliario certificado, habilitado ante la Secretaría de Economía en el Estado de México, en cumplimiento de la ley que existe en el Estado de México. Eso. Y me ha hecho, y sigo litigando, y eso me ha hecho tener una sensibilidad o un feeling para todos estos temas como el que vamos a hablar hoy, como las iniciativas que se presentan, que me ha puesto en un ángulo que me encanta poder ayudar para poder transmitir y desarrollar y poderles explicar a todas las personas y amigos cómo cómo es cuestión legal, que es uno de los temas más importantes dentro del asesor inmobiliario, para que los ayude a masticarlos, entenderlos y poderlos expresar a su vez con sus clientes. No, no lo pudiste haber dicho mejor, ¿no? Quizá el conocimiento, la complejidad de los temas legales es a veces lo que más le duele al asesor para poder dar ese servicio completo 360 a sus clientes. Y la intención de esta sesión es eso, que podamos ahora transmitirles lo básico en cuanto a la teoría de un juicio de lanzamiento, a lo mejor mucho más aplicado en la Ciudad de México, que es donde más estaremos teniendo foco, pero también que durante la sesión toquemos como asesor, cómo manejar las emociones de los clientes, la situación, la fricción, el jaloneo de pelos, que es parte del trabajo, ¿no? Es saber manejar a los clientes en sus emociones y saber darles, pues, una asesoría y una orientación legal sin tener que ser el abogado que lleve el juicio, pero poder decirle, oye, cliente, esto es a lo que te enfrentas, y poder dar ese acompañamiento. Exacto, o sea, el asesor tiene que tener esta imagen o esta persona que se lo puede explicar de manera cotidiana, sin artículos, sin tecnicismos, para que a su vez se lo pueda transmitir a sus clientes y transmitirles esta confianza y decirles cuál es la idea. Evidentemente no vamos a hablar hoy y ni vamos a dar una clase de derecho, sino la intención que tengo aquí, en esta invitación es transmitirles la idea para que ustedes sean capaces de tener cuando se presente el caso, de saber por dónde va, de darle la confianza y la tranquilidad al cliente de lo que busca cuando está desesperado, porque no le pagan, porque no ve cuándo va a recuperar su inmueble, que el asesor sea capaz de controlar esa situación y darle paso al experto para que puedan sacar a cabo el problema o dejar en manos de gente experta también como Morada Uno, resuelve ese tipo de asuntos, ¿no? Perfecto, y creo que es excelente hilo conductor para iniciar pues ya de lleno con la conversación. Y lo primero de lo que queremos hablar es un acuerdo extrajudicial contra una resolución judicial. Muchas veces oímos por ahí el término extrajudicial y a veces suena hasta rimbombante. Lo que en la práctica quiere decir es que lo pudiste acordar por fuera y de forma directa, ¿no? Y aquí nosotros en Morada Uno muy coloquialmente decimos, pero hay creo que hay mucha verdad y mucho sabiduría, que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no?
y que incluso a veces lo llevamos un pasito más y decimos, el mejor abogado no es el que te gana un juicio, es el que te lo evita. ¿Qué opinas de eso? Es totalmente correcto. La verdad es que hoy por hoy, digo, no me quiero adelantar en los temas, vivimos una época, no lo quiero llamar complicada, pero sí especial, muy especial, única, única en lo que yo tengo de vivencia, de experiencia, que puedo estar consciente de ello. Nunca hemos estado en una situación hablando de la estructura de tribunales y vamos a basarnos en la Ciudad de México, pero podríamos estar hablando del Estado de México, de cualquier entidad en la República Mexicana igual a lo que estamos viviendo hoy. Hoy se viven situaciones muy especiales, muy significativas, que no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, yo ya sé cómo se come esto, qué es lo que va a pasar mañana. No hay nadie porque esto está apenas pasando, apenas vamos a aprender todos de lo que está pasando. Y eso nos hace reflexionar precisamente de privilegiar los acuerdos previo a romperse las relaciones contractuales. Entonces, hoy por hoy, sin dejar de ser firmes en una negociación, en el hecho de decir, no tener miedo, decir, pues ni modo, si este cuate nos amenaza con abogados, pues con abogados nos vamos a entender, pero siempre intentando darle la vuelta a ese pleito o a ese sentimiento o de defensa o de ataque y querer evadir siempre con las frases, pues, los abogados, los juicios, los juzgados, siempre buscando por dónde sí, siempre siendo pro a las operaciones. Recordemos que el punto más importante, y repito, no me quiero adelantar, pero siempre va a ser recuperar el inmueble. Hacia allá iba y lo platicamos mucho en la sesión pasada con nuestra buena amiga Sonia Cabrera, y es nuestra labor de la mano del asesor inmobiliario. Esto no lo puede hacer Morada Uno sin estar en coordinación con el asesor. Decir, oye, tómale la posesión, recibe tu inmueble de vuelta y eso está bien, porque si nos vamos por la vía judicial, que con la incertidumbre de hoy en día podría tomar mucho más, estás hablando que no vas a tener posesión de tu inmueble en 6 meses, 8, un año. Y eso te va a salir muchísimo más caro que los 20,000 pesos de agua que deben. Sí, yo creo que y ahí va el primer tip a los asesores inmobiliarios e incluso le va a sonar a todos los propietarios que tengan inversiones que tengan inversiones buscando remedizarlas a través de sacarles provecho de rentas. El asesor inmobiliario o el propietario, sea el caso, tiene que enterarse precisamente de qué está haciendo. Si utilizan los servicios de morada uno, tiene que leer cuáles son los alcances de la póliza. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando la recomiendo, siempre recomiendo la que vale 20% del valor, el 60% del valor de una renta, pero te cubre los 12 meses. Claro. Por supuesto que tengo entendido que hay productos más baratos. La verdad es que yo no lo opciono. Para mí la única opción es 60% del valor de una renta, porque tengo la seguridad que entonces estaremos protegidos le podré dar yo la seguridad a mi cliente que estaremos protegidos por 12 meses. Pero yo ya o sea, yo ya lo sé, ya leí las condiciones y se lo puedo asegurar a mi cliente. Si el asesor no hizo esa labor, cuando se presente el problemática, va a dudar, claro, por supuesto que va a hacer todo su esfuerzo por ayudar al cliente, va a hacer las llamadas que tenga que hacer, pero no va a tener la certeza de qué es lo que tiene que reclamar o ejercitar o cómo comunicar. Entonces, por supuesto que, que siempre un buen conocimiento en ese sentido le va a dar la ventaja al asesor para transmitirle la confianza al dueño y que el dueño, aún, porque con la mejor investigación ya lo platicamos, no hay una investigación 100% blindada. Puedes haber estudiado y calificado al mejor prospecto con un super sueldo sin antecedentes en el buró ni de juicios, lo que tú quieras, y el día de mañana le cambia la situación a él y va a hacer que caiga en un impago involuntario, porque te va a decir, o pago la renta o le pago la colegiatura o no llevo la comida a la mesa, y ese tipo de cuestiones son las que te hacen repensar y bajo un buen asesoramiento salir del problema bajo una buena negociación previo a un juicio, porque ya vamos a hablar más adelante de lo que significa meterte en juicio, y poderle dar la confianza al inversionista, a tu cliente, de que no pierda la esperanza de que esto sigue siendo un buen negocio. Nosotros también tratamos de sensibilizar
a los propietarios de inmuebles y asistir a nuestros aliados inmobiliarios a que puedan hacer lo propio, de sensibilizar al propietario que tener un inmueble en renta no es un dinerito asegurado cada mes. No, es un negocio que tiene costos operativos, tiene riesgos, tiene retorno y puede ser muy bueno, pero tienes que estar preparado para eso, ¿no? Ni la mejor fianza, ni póliza jurídica o servicio legal o como le queramos llamar, no te blinda por completo de que alguien pierda su chamba. Entonces, creo que le das al clavo de realmente entender tanto el propietario como el asesor, que esto es un negocio y que conlleva costos y riesgos. Totalmente. Nosotros cuando caemos en este tipo de situaciones con cualquiera de nuestros clientes de cartera, siempre primero avisamos al asesor inmobiliario, oye, aquí uno de tus clientes ya nos reportó un incumplimiento, ya nos reportó el atraso, la situación está escalando y, y la manera en que lo trabajamos y el mensaje que queremos transmitir es la mejor manera de solucionarlo es en equipo. Y entonces tú, asesor inmobiliario, tú tienes el rol de la empatía. Tú tienes que ser empático con los dos lados de la ecuación para ayudarme a mí, Morada Uno, que mi rol, Morada Uno, es ser la mano dura. Yo sí soy el abogado que va a ejecutar. Yo sí soy el que va a mandar las notificaciones de cobranza incesantes. O sea, yo soy la mano dura. Pero entonces tenemos que hacer equipo para que tú seas la mano empática que me ayuda a mí a entender cuál es el punto de interés y de conflicto entre las partes para poder idealmente solucionar El extrajudicialmente, policía ¿no? bueno y el policía. Sí, el policía bueno y el policía malo. Y si ya es necesario irnos a los trancazos, pues nos vamos a los trancazos con todo. Pero primero hagamos policía bueno, policía malo, porque necesito que me ayudes a entender. Aquí también siempre decimos, en todos los asuntos hay tres historias. La del propietario, la del inquilino y la verdadera. Y coincido totalmente contigo, Diego, de que tú haces la chamba con mano firme y tú no tienes miramiento para atrás. El asesor entiende bien su chamba y está en el punto medio buscando cómo acomodar las cosas. Pero esto te da también el pie a que incluso demandando dentro del procedimiento, en etapa de pruebas, en emplazamiento, en etapa de pruebas, en citación para sentencia, en amparo, lo que quieras, el asesor nunca pierde su carácter de mediador. El asesor Me puede encanta. ayudar a que el asunto se acabe en cualquier momento, aún iniciar el procedimiento. Y eso siempre va a ser oro molido. Lo pudiste haber dicho mejor. Nosotros, pues obviamente sin lanzar debajo del camión a nadie, pero tenemos un sinnúmero de asuntos en donde pues el asesor inmobiliario quizá no está aplicando estos principios y nos complica mucho. Y algo que ya estaba por solucionarse, ¡pum! De repente ya nos escaló a juicio y a demandas de los dos lados y es muchas veces, pues sí, esa falta de empatía del asesor, de ser un mediador, de buscar la conciliación y la resolución rapidita, el pragmatismo. Y se vuelve más casi que un tema de capricho, de decir, híjole, es que como yo le recomendé este cliente, este inquilino a mi cliente, pues ahora voy a meterle mucha presión a Morada Uno para que se vayan a juicio y cobren todo y no se está dando cuenta que en eso está perjudicando a su cliente y que muchas veces un acuerdo que ya teníamos negociado para una entrega de posesión nos la tira el asesor y terminamos en un juicio que dura un año. Ahí está la diferencia entre lo que es un asesor inmobiliario y un corredor inmobiliario. Por eso, público en general, fíjense a quienes contratan, que sea alguien que esté dentro de una sesión de asesores inmobiliarios, que pertenezca a un gremio donde se capacite, donde uno pueda tener la seguridad como cliente sin que esto sea factible o tangible, el que sea una persona que esté en constante capacitación y a través de conocer mecanismos y herramientas de poder de trabajo y aliados estratégicos como es Morada. Cuando iniciar un juicio, lo que traemos aquí en la lámina es, pues bueno, deuda de más de 2 meses. ¿Por qué 2 meses, Fer? Hace rato platicamos de ello. Para mí, la respuesta fue porque te dice la ley. La ley te dice que a partir del segundo incumplimiento es demandable, ¿no? Me decías tú que si había una cuestión ahí que pusiera nada más un mes, no había chance del embargo. Para mí no es el caso, porque puede ser que te deban un mes, pero esa renta sea de 100,000 pesos. Es un montón de dinero y con 100,000 pesos alcanzas para embargar un cochecito, o algún mueble que te los dé y por supuesto que tiene todo el sentido.
Entonces, para mí es porque la Pues ley es estricta, porque lo porque dice es la ley. estricta. Ajá. Estamos de acuerdo. Sí hay ahí un tema que cuando es un juicio civil de arrendamiento te permite el embargo cuando la cantidad adeudada es de más de 2 meses, pero lo principal es que la ley te dice que tiene que haber 2 meses de adeudo para iniciar el Correcto. juicio. Yo quizá agregaría como que van en combinación, ¿no? O sea, no vas a iniciar el juicio en automático cuando llega el segundo incumplimiento, si estás viendo que por la vía extrajudicial estás a punto de llegar a un acuerdo y solucionar el problema. Entonces creo que tiene que haber una combinación de esta persona ya tiene 2 meses de incumplimiento, no hay voluntad de llegar a un acuerdo por las buenas, pues ahora sí vámonos a los trancazos, Sí, ¿no? es correcto. Es más, yo creo que digo, no sé ustedes, pero seguramente van a coincidir, en el 90% de los casos difícilmente demandas un asunto a partir del segundo mes. Generalmente te esperas un poquito, a menos de que veas que es una persona verdaderamente difícil y complicada y te ha dicho textualmente, hazle como quieras y no lo voy a hacer, ¿no? Entonces no hay nada que perder. Y la verdad es que en este caso, lo que yo siempre recomiendo es o sea, hay que aventar la maquinaria, ¿no? Hay que echar a andar a Morada uno en ese sentido para que él haga su labor, pero no hay que esperar con independencia lo mismo que hablábamos, no perder el hilo de la negociación, porque igual ya tienes la demanda en la mano y ya la vas a presentar y te habla el asesor y te dice, espérame, me acaba de dar el 70% de una renta. Y me dijo que en 5 días me da el resto y que en 15 días me da el otro. Y, ¿sabes? O sea, digo, mi recomendación sería presentar y no emplazarlo hasta que hasta ver. Pero es un poquito lo que tú dijiste, ¿no? Es un poquito como te vaya, como vayas viendo, es el feeling que le das a las cosas y la práctica que te da. Las etapas ya de un juicio, ¿no? Emplazamiento, bueno, pues es el momento que se le notifica al inquilino que está siendo demandado, en este caso por la vía civil, y que tiene que comparecer ante el juez para, pues, acreditar el cumplimiento de su contrato si es que va a presentar una defensa, y bueno, y la evidencia correspondiente, ¿no? Entonces, cuando se habla de emplazamiento, es ese momento cuando notificas al cliente que lo demandaron, Lo tienes que al enterar, inquilino, lo ¿no? tienes que enterar por una cuestión constitucional, quién lo demanda y por qué lo demanda, ¿no? Y hago énfasis en en ese momento clave del proceso de juicio, justo, porque cuando tú vas y emplazas a una persona, ahí sí hay de dos. Era una persona que ya estaba tratando de salirse, se va a asustar y te va a entregar muy rápido. Entonces, a veces es un momento de resolución muy efectivo. Pero si tú lo que tienes del otro lado es alguien que no planeaba entregarte, que planeaba hacerte la cansada, en el momento que lo emplazas, olvídalo. Ahí se encaprichan y te dicen, ah, sí, ahora menos te pago y menos me salgo. Yo tengo un primo abogado que va a meter recurso de amparo, va a meter todos los recursos que hay en el camino para hacerlo largo. Y se preparan desde que te incumplen y vas y les dices y al final del día entiendes que no lo van a lograr. Ellos saben lo que va a pasar porque saben que no va a haber una negociación. Entonces ya están aleccionados y su gente, incluso la propia gente que vive con ellos, ya está aleccionada de cómo tratar una diligencia. Ah, no, y billetean al poli del edificio y al de la puerta y al de la pluma, y entonces nosotros lo vivimos mucho. O sea, la gente que es pilla y que dice, no, bueno, entonces ya estuvimos en juicio, pues eso quiere decir que me queda por lo menos año y medio aquí, Más o y menos. justo eso. Sí. Entonces tienen aleccionada a toda la gente con la que comparten el inmueble, al guardia de abajo y al de la pluma, y todo el mundo. O sea, aleccionar es educar, no quiero utilizar la palabra educar porque no es educación, pero sí entrenar a una persona de cómo hacer para complicar las cosas. Sí, ¿No? Eso le llamamos en el argot jurídico aleccionar. Y pasan ese tipo de situaciones y lo que hace es que los abogados pues, nos hagamos de mañas legales, precisamente para llegar. Te cuento una. No querían recibir una notificación y lo que hicimos fue que evidentemente conocíamos que vivía adentro. Entonces, a un día de irnos a vacaciones y el cliente enfurecido porque no habíamos avanzado, y reclamando que por qué no avanzábamos, ¿no? La persona que íbamos a emplazar era abogado. Voy a facultar al pasante que está en el archivo y lo voy a facultar para que te acompañe y haga la diligencia contigo. Bueno, pues adelante, un joven de 22 años, yo qué sé, ¿no? Sin corbata, de suéter, de ahí muy casual.
Y lo que hicimos, fuimos, compramos rosas, sabíamos Sí, que la de las flores, sí, esa la hemos usado aquí alguna vez. fuimos, compramos flores. Llegó esta persona con la cédula por adentro del suéter. La cédula es el oficio del juzgado donde viene plasmada la demanda y por qué lo demandan, etcétera. Y tocó, preguntó por esta persona. Cuando estas personas vieron por el aparato, por el timbre que tenía video, que era un joven con unas flores y preguntó por la niña que vivía adentro, no tuvieron, o sea, no tuvieron ningún problema en abrir la puerta. Y cuando abrieron la puerta, pues evidentemente entramos todos como marabuntas. El abogado estaba adentro. Por supuesto que el primer acto fue entregar las flores. Y posteriormente sacó la cédula de emplazamiento por el suéter. Y bueno, a los abogados les darían chispas, ¿no? Otra que hicimos también es que el cuate que me ayudaba a lavar los coches, le agarré una bici, le puse una gorra, le di una backpack y le puse correspondencia. Entonces llegó, tocó y se paró enfrente de la casa y dijo, porque sabíamos los nombres, ¿no? Dijo, aquí vive Pedro, o sea, la correspondencia era otra correspondencia, pero sabía el nombre. ¿Aquí vive Pedro Pérez? Sí, aquí vive, tengo una carta por usted, pero me la tiene que recibir, por favor. Sí, cómo no. Entonces, cuando sale, pum, vale, ¿no? Y tienes que, o sea, cuando te encuentras ese tipo de personas, tienes que ser más creativo para poder romper esas cosas que limitan, que son mañas, y tienes que ser más mañoso, ¿no? Digo, hay una frase ahí que para canijo, canijo y medio. Que esa me gusta. Y bueno, son las maneras como te vas dando en la práctica este tipo de oportunidades de conocer y aprender y divertirte un poco. Hablábamos ahorita de las diligencias de emplazamiento, ¿no? Que tú tienes que llamar al inquilino a un juicio. Si no logras encontrarlo después de tres, cuatro veces, te puedes ir a un proceso de edictos. Y edictos es que se hace una publicación en diarios, ¿no? Sí, pero primero tienes que agotar el buscarlo a través de unos oficios que pides para el INE, para el SAT, para la Secretaría de Transporte y Vialidad, a ciertas entidades que te pueden tal vez reportar algún domicilio que tengan ellos en su base. Y a partir de esos resultados de los oficios y que tú hagas nuevas diligencias buscando y estas no sean fructíferas, existe la posibilidad entonces ya como último método de hacerlo a través de edictos que lo tienes que repetir y de esa manera pues, sacas el emplazamiento en periódicos en repetidas ocasiones con la intención de que lo vea, de que lo vea. Si no lo ve, Sí, para el juez ya está hecho y se sigue el procedimiento. exacto, ¿no? Es digamos, como si no se hubiera presentado a su Es defensa. correcto. Pero eso toma meses. Toma meses porque tienes que llenarle el ojo al juez de que agotaste todas las medidas necesarias, de que lo buscaste conforme lo saben ellos, primero los domicilios que tú tienes, los domicilios que te enteras, y si no es a través de esta última opción que son los edictos, que bueno, tiene su costo, ¿no? Platícanos, Fer, ¿qué es un embargo? Un embargo es la facultad que te da la ley de poder garantizar el adeudo una vez que el deudor se ha declarado incapaz de pagarte. Ese tipo de diligencias, en los juzgados hay una autoridad que es un actuario. Este actuario tiene fe pública, así como los notarios, pero los notarios en su esfera privada. Estos actuarios en los juzgados tienen fe pública y ellos tienen la capacidad, a través de esta fe pública, en representación del juez, de exigir el pago una vez que tiene de frente al demandado, de decirle, oye, te estoy notificando por esta demanda. Fulano te está demandando por los impagos que tienes en el contrato de arrendamiento de fecha, respecto al inmueble, etcétera, donde debes tres rentas con una cantidad total de tanto, más prestaciones, más moratorios, intereses, etcétera. ¿Me puedes comprobar el pago de eso que te están reclamando? La mayoría de las veces dicen que no, porque No. no lo han hecho, por algo lo estás Sí, demandando. No, ok, puedes hacer pago en este momento de ese dinero, y la mayoría de las veces te dicen no, porque si tuvieran el dinero en la bolsa, lo pues lo hubieran. hubieran, Sí. lo hubieran pagado, ¿no? Entonces, no, no puedo hacer el pago. Entonces te dice, ok, ahora, como me confiere la ley, voy a señalar bienes, vamos a señalar bienes para garantizar el pago. Es una garantía para garantizar el pago de la deuda.
señálame los bienes, por favor. No, estás loco, no te voy a garantizar nada. Ok, entonces el derecho pasa al actor. Para eso esas diligencias siempre tienen que ir acompañadas de la parte actor o su apoderado, porque él es el que tiene facultades de O sea, señalar si te señalo cuenta bancaria, te señalo coche, te señalo si te la qué está, se vale y qué no se vale. pues todo aquello, excepto que sean cuestiones que sean esenciales para tu vida común, como puede ser un refrigerador, tus herramientas de trabajo, tu salario, O sea, este, ¿qué no se puede? Salario, bienes esenciales para la vida, ujú, herramientas de trabajo. ujú. Todo lo demás, vuela. Un día, igual estudiamos al cliente y agarramos a la esposa saliendo de su casa en su camioneta. Tengo dos buenísimos, pero esta camioneta era nueva. Y la agarramos exactamente saliendo cuando apenas abrió la puerta. Señora, señora, señora. Sí, dígame. Pum, le llegamos, fíjese que tenemos una demanda a su esposo. Entonces la señora no sabía qué pasaba. Se bajó del coche. Obviamente me puse yo entre la puerta y ¿qué pasó? Y no, sí, y pues le vamos a dejar la demanda, va a pagar uno. ¿De qué me hablas? ¿Pagar qué? Bueno, pues a ver, y ya traíamos la grúa. Subir mi camioneta que me acaban de Deberían regalar. nuevecita, sí. ¿Es en serio? A ver, inútil, en este momento pagas porque pagas. Al día siguiente estaba pagando. Vamos a terminar aquí con lanzamientos o un desalojo ya dictado por sentencia de un juez. Platícanos, ¿no? Más allá de entrar aquí a los pasos, tú en tus 25 años de experiencia, ¿qué nos dirías de un desalojo? Pues es una experiencia Es fea, terrible. no lo quieres tener que hacer. ¿Qué pasa? O sea, si ya llegaste ahí, ¿qué recomiendas? ¿Cómo lo has vivido? La experiencia es muy fuerte y para ambas partes. Son situaciones que no te quieres someter y estas cuestiones, pues es la parte última del proceso, ¿no? Y es la parte última que le va a dar justicia a quien lo promueve. Justicia a quien lleva año y medio gritando, digo, y año y medio y tal vez más tiempo. Hay muchos casos de más tiempo. Por favor, regresen mi inmueble porque de eso dependo para un método de vida, para muchas cosas, para etcétera. Entonces, evidentemente tienes una oportunidad de hacerlo voluntariamente y vienen unas medidas de apremio si no lo cumples de manera voluntaria y llega esta última medida que es el rompimiento de las cerraduras y uso de la fuerza pública y presentas tu oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y te acompaña una patrulla y te llevas a cerrajero y te llevas a cargadores dependiendo el tamaño del inmueble. Pero aquí lo que platicamos es que precisamente en mi experiencia, esto creo que se va un poquito, se mide como en el ticket precisamente del inmueble que estás manejando, el tipo de renta, ¿no? Cuando los tickets son bajos, cuando las rentas son bajas, es muy probable que sí te encuentres al inquilino adentro y sí tengas una diligencia donde Con más confrontación. sí, con más confrontación, donde tienen que entrar gente, tienen que desalojar, poner las cosas en la banqueta. Tú de alguna manera como abogado te tienes que preparar para saber que va a haber alguien en la casa, porque aunque no haya nadie, tienes el derecho de entrar. El problema es que si no hay nadie y sacas las cosas, tienes que entonces hacerte cargo de ellas. Entonces, lo ideal es que haya alguien para que absorba Sí. la responsabilidad y le deja sus cositas en la banqueta. Por supuesto que el actuario, la actuaria, va a levantar un inventario minucioso de todo lo que se está sacando. Y de ahí vienen un sinfín de historias de, oye, en ese florero yo tenía 100,000 pesos y ya no están, ¿no? Y de esas son miles. Por ejemplo, o sea, en una de esas, imagínate, hace muchos años, pero pasó literal, es historia real. La puerta de metal le dejaron enchufado unas baterías. Cuando llegó el cerrajero, botaron, ¿no? Órale. O, íbamos a desalojar una bodega y ya tocamos y venimos a lo que ya saben que venimos, por favor, entreguen el inmueble. Sí, como no, no queremos confrontación, danos 5 minutos, ahorita salimos. Padrísimo, ¿no? Ahí vieron, ya se van. Se sale, se salen, paso yo con el actor, con mi cliente, me cierran la puerta y adentro tres Doberman. Sueltes. Sí se tienen que manejar con muchísima delicadeza, con la seriedad, ir preparado, como Sí. dices, o sea, preparado.
fuerza pública, cargadores, cerrajero. Desde los cargadores que sea gente de confianza. Porque no puedes meter a cualquier cargador porque corres el riesgo de que hagan Sí. algo mal, rompan, algo que rompen, ya es tu responsabilidad. Cuando realmente te toca desalojar a alguien, es un momento difícil porque cuando hay familia, es muy fuerte. O sea, Sí. ver que sacas una familia y que ellos, aunque entienden qué está pasando, no tienen manera de haberse movido. Digo, existen las personas que les da igual, ¿no? Pero sí me ha tocado la experiencia de tener que sacar a gente que no tienen de otra. Y es una situación triste, es una situación fuerte emocional. Pero cuando el ticket va creciendo, Mucho más probable que se salgan antes de la desgracia. siempre tiene un abogado que está haciendo todo lo que puede para estirar el procedimiento. Y este abogado les va a decir, ya llegamos a lo último, ya la siguiente semana, no sé cuándo, te van a caer y te van a sacar. Ya no lo puedo echar, ya no lo puedo detener más. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Intentan hacer su mudanza en horas en la noche para que los vecinos no te avisen a ti y tú corras a intentar pues, ver si negocias el pago de algo o qué puedes Sí, hacer, claro. ¿no? Y generalmente ahí es donde no te los encuentras. Y ya cuando llegas, pues está el inmueble vacío o semi vacío, te dejaron basura, tuvieron la oportunidad de destruirlo, de llevarse, de despotrar la cocina, los baños, etcétera, ¿no? Creo que sí, sí es cuando ya llegas a situaciones pues muy sensibles, delicadas, pues que nadie por gusto quiere estar ahí. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te invitamos al próximo. Creo que quedaron muchas cosas pendientes por Sí. platicar. Sí, Dale. y muchas anécdotas, ¿no? Muchas Están anécdotas. interesantes. Y hasta la próxima. Gracias.